Hola hermanos y amigos de Cristianos Bíblicos. Bueno, nuevamente por acá, haciendo ya el último video de esta serie, pequeña serie de 3 videos, ya este es el último, donde quise como tratar de, en simples pasos básicos, de cómo interpretar la Biblia correctamente. Muy simples, creo que para los que ya han visto los primeros 2 videos, estarán de acuerdo conmigo que no es tan complejo. Bueno, y el primer paso que lo dejamos de último es la Biblia de su propio intérprete. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Cómo en la Biblia su propio intérprete. Y les digo, si tú eres un cristiano nacido de nuevo, como dice 1 Corintios capítulo 2, tú no necesitas más nada. Tienes la mente de Cristo. Recuerde, para el hombre natural las cosas de Dios, las espirituales, las ve como locura. Pero para nosotros no. Nosotros sí las podemos entender, las podemos comprender. Porque tenemos la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, que escudriña las cosas de Dios y nos las hace saber. Pero este es por medio de las Escrituras, ¿no? Al leer y estudiar con profundidad y seriedad y disciplina y constancia las Escrituras, podemos entender las cosas. Pero bueno, yo quiero ahora hablarles sobre este punto, de cómo la Biblia es su propio intérprete. Pero antes de eso, leamos un texto que creo que es el principal. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia no la escribió un hombre en su propio albedrío, o un hombre dijo, o los hombres que fueron a escribir, vamos a escribir algo que tenga que ver con Dios. No, Dios utilizó a hombres, fue el medio, pero fue Dios que inspiró a estos hombres. Es la palabra de Dios que se transmitió por medio de este hombre, que hoy están plasmadas en estas letras. Pero es voluntad de Dios, no es voluntad humana. Así que para interpretar la Biblia solo necesitamos el Espíritu de Dios. Él es el que nos va a mostrar la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces no es la interpretación de un grupo religioso ni de ninguna denominación, y tampoco, mucho menos de ningún hombre, sea de cualquier religión o denominación. No, nosotros tenemos la capacidad todos de estudiar y entender las Escrituras. Leamos también 1 Juan 2, 26, 27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarnos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Nuevamente, esa unción es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña. No necesitamos que nadie nos enseñe. Eso dice el texto. Pero ¿y por qué hay tantos maestros? ¿Por qué son tan útiles hoy en día? ¿Por qué necesitamos de maestros o líderes espirituales si la Biblia dice que no los necesitamos? Tenemos el Espíritu Santo. Desafortunadamente, así somos nosotros. Por perezosos, por flojos, porque no amamos a Dios de verdad, no amamos su palabra. Por no tener la disposición de conocer a Dios a través de su palabra. Por eso es que necesitamos maestros. Siempre se han necesitado maestros, profetas, sacerdotes, líderes espirituales, reyes, hombres comunes y corrientes que Dios utilizó para guiar al pueblo. Pero no, nunca hubo necesidad de eso, porque Dios quiso habitar sobre su pueblo. Y mucho menos ahora con la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios de manera permanente. Pero bueno, desafortunadamente necesitamos maestros. Personas tal vez como yo, un hombre simple y común que saca parte de su tiempo para también utilizar estas herramientas y enseñar algo de lo que Dios me ha enseñado. Porque sé que muchos no leen la Biblia, muchos no estudian y muchos están aquí metidos en estas redes sociales viendo bobadas y perdiendo el tiempo. Pues bueno, yo al menos trato de que se crucen estos videos y usted, en vez de estar viendo cosas que no le edifican, pues al menos puedan ver este video y a través de ello yo puedo incentivarlos, motivarlos que lean la Biblia, estudien la Biblia, el manual de vida, la carta en la cual Dios se da a conocer. Estudiémoslas,
y veamos cómo cosecharemos esas grandes riquezas que Dios les tiene preparadas aquí. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué más riqueza que poder conocer a nuestro Dios a través de ella? Y obviamente su voluntad. Entonces, a través de estos textos quiero decirle que no hay interpretación privada, todos tenemos que leerla, todos deberíamos leerla, es un mandato, escudriñar las Escrituras. Pero bueno, leamos otro texto bíblico, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de las Escrituras. Prepararnos para que seamos hombres útiles, vasos de honra que le den gloria a Dios. Y eso solamente lo hace la Escritura. Obviamente lo hace Dios, ¿cierto? Por medio de su Espíritu Santo, pero a través de las Escrituras. Es el medio, la herramienta que Dios usa en las Escrituras, ¿cierto? El Espíritu Santo nos prepara a nosotros para ser buenos hombres y hacer obras que de antemano fueron preparadas por Dios, obras por gracia que Dios nos da, pero es por medio de las Escrituras. Ahí lo dice, debemos leer la Escritura para ser hombres perfectos, o sea, maduros, enteramente preparados. De lo contrario, pues, seremos necios, inmaduros y no estaremos preparados. No le daremos gloria a Dios, porque el único medio es la Escritura. Ahora leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, es decir, Pedro está escribiendo acerca de Pablo, de las cartas de Pablo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender en los cuales los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Las demás escrituras pues, se refiere al Antiguo Testamento. En aquellos tiempos ya habían algunas cartas en circulación. Pedro está diciendo que algunas son difíciles de entender. Sí, hay algunos temas en la Biblia que no son fáciles de entender. Pero no es porque en sí sean difíciles, es porque, bueno, no tenemos la habilidad de interpretarlas correctamente. Pero ¿por qué pasa eso? Por estos dos términos: ignorante e inconstante. Otra versión dice indocto. Es decir, un indocto e ignorante es aquel que no conoce un tema en específico o no conoce algo. E inconstante, pues obviamente una persona que no es perseverante, ¿cierto? Que no está ahí de manera continua. Entonces esos son dos grandes problemas que tiene el cristiano. Ignorante o indocto e inconstante. Indocto, ¿por qué? Porque no se instruye en la palabra de Dios constantemente para ser especialista en estos temas, los temas de Biblia, ¿sí? Por no leerla. Inconstante, pues no hay constancia, no son perseverantes, se mantienen fluctuantes constantemente, o sea, no son constantes, para no redundar mucho en el tema. Es decir, ya ustedes pueden entender, no es una persona disciplinada. Y eso le está pasando al pueblo de Dios. Por eso no logran entender los temas de la Biblia y necesitan de maestros, desafortunadamente. Hermanos, los invito a leer la Biblia. Lean la Biblia, léanla constantemente, estudienla constantemente, esfuércense por sacar el tiempo. Dejen de desperdiciar el tiempo en cosas vanas, cosas que no edifican. Recuerde que este no es nuestro mundo, estamos de paso, pronto nos iremos. Así que lo que hagamos aquí tendrá recompensa en el cielo. El Señor ha prometido recompensa. Pero no creas que si eres un vago y un flojo e inconstante, Dios te va a recompensar. Dios no recompensa a los holgazanes, no, Señor. Dios recompensa a los valientes, a los que se esfuerzan a conocerlo a Él, a conocer su voluntad, a estudiar su palabra, a indagar como ese minero que escudriña y cava hasta encontrar esas riquezas, ese tesoro que es Cristo, ¿no? Entonces los invito. Bueno, yo quería poner en práctica todo esto que hemos leído de estos principios, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que en otro video vamos a poner en práctica todo esto y lo vamos a poner en práctica en un solo texto bíblico que es muy conocido por ustedes. Así que bueno, quería hacer 3, pero tocó hacer 4 videos porque no quiero hacerlo muy largo. Entonces los invito a
esté pendiente en el próximo video, que se suscriba, que nos siga y que bueno, estudien las escrituras, porque solamente en ellas tenemos la vida eterna. Y no olviden, sean bíblicos. Así que nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.